Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer conversatorio del año 2025 de la Red Latinoamericana de Genética Humana. Tengo el honor de coordinar esta sesión junto con la doctora Alejandra Mampel, vicepresidenta de la red, para conmemorar con ustedes el Día Mundial de las Anomalías Congénitas, que como todos sabemos se celebró el pasado día 3 de marzo. Este día tiene como objetivo generar conciencia sobre los defectos congénitos o los defectos al nacimiento, el impacto que tiene en la salud pública y la importancia de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno para las personas que sufren estos padecimientos y cómo mejorarles la calidad de vida. Estas anomalías congénitas o defectos al nacimiento son alteraciones de la estructura o la función del organismo que pueden presentarse desde los inicios de la gestación y pueden generar discapacidad o afectar significativamente la calidad de vida de las personas que los padecen. Se estima que alrededor del 6% de los nacimientos van a presentar algún tipo de anomalía congénita, ya sea mayor o menor, y es por esto la importancia de platicar sobre su prevención, sobre sus registros y favorecer la investigación, el acceso a la atención médica, a estrategias de prevención como el consumo de ácido fólico, que espero todos estemos familiarizados con él. Y bueno, para esto tenemos 3 grandes invitados y este conversatorio también es en colaboración con el ECLAM, el Estudio Colaborativo de Malformaciones Congénitas, el Estudio Latinoamericano de Malformaciones Congénitas. Y bueno, le cedo la palabra a la doctora Mampel para que nos presente a nuestro primer speaker. Bienvenida, Ale. Bueno, no, todo está conversatorio, empieza el idea. Rosa Andrea Pardo Vargas. La doctora Pardo Vargas es médica cirujana colombiana especializada en pediatría y genética clínica. Ella obtuvo su título de médico cirujano en la Universidad Nacional de Colombia y se especializó en pediatría en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Luego realizó una especialización en genética clínica en la Universidad de Chile. Ella es profesora titular de la Universidad de Chile y directora del programa de formación de especialistas en genética clínica de la Universidad Nacional de Chile y actualmente es jefa de la sección de genética del Hospital Clínico de esta universidad. A nivel ministerial se desempeña como asesora técnica del Registro Nacional de Anomalías Congénitas, RENACH, y es miembro del Grupo de Genómica del Ministerio de Salud de Chile. Además, ha participado activamente en congresos y eventos relacionados con la genética y las enfermedades raras. Ella es miembro de la Red Latinoamericana de Genética Humana, ella ocupa y a nivel de las tareas de investigación, la doctora Pardo ha desarrollado investigaciones epidemiológicas en Chile sobre el impacto del programa de fortificación de la harina de trigo con ácido fólico y estudios genéticos de pacientes con espina bífida y sus familias. Además, en el 2024 fue galardonada con el premio Danko Bernert y el reconocimiento a su dedicación y contribuciones en el campo de la genética clínica. Su compromiso y es una figura clave en la genética clínica, tanto en Chile como a nivel internacional. Ella nos va a hacer una presentación y el título de esta charla, de esta clase, es Prevención de los defectos del tubo neural en la región LATAM. Le damos la bienvenida a Rosa, una enorme alegría tenerla en este conversatorio. Te escucho. ¿Se imaginan ustedes nacer sin cerebro? Nacer con el cerebro herniado por alguna parte del cráneo o con la médula espinal abierta. ¿Se imaginan ustedes qué bueno sería poder prevenir que nazcan niños con este tipo de alteraciones congénitas? ¿Alcanzan a dimensionar el impacto que esto tendría en sus vidas, la de sus familias,
y en el sistema de salud mismo. ¿Y por qué no en toda la comunidad? Bueno, esto es lo que vamos a hablar, qué está sucediendo respecto a este tipo de anomalías en la región. Para ello, vamos a recordar un poco cuáles son los defectos de cierre de tubo neural. Los más frecuentes son la espina bífida y la anencefalia. Y en tercer lugar, de frecuencia, encontraríamos los encefaloceles. Pero ¿cómo se logró llegar a saber una medida para su prevención? Básicamente, a través de una observación detallada de identificar factores de riesgo que pudiesen estar asociados a niños que nacían con este tipo de condiciones. Es así como se llega a descubrir que las mujeres que tienen bajo peso, que están con desnutrición, tienen más prevalencia de niños con defectos de cierre de tubo neural. En tanto, las que reciben una dieta balanceada tienen menos chance de desarrollarlos. Luego entonces, esto plantea la inquietud de que algún nutriente es importante para prevenirlos. Pero tenemos tantos nutrientes en la pirámide alimenticia, ¿cuál de todos estos será el que nos pudiera ayudar? Bueno, investigadores a finales del siglo pasado, fundamentalmente entre la década de los 80 y de los 90, se dedicaron a ensayar cuál de todos estos sería el factor. Y finalmente llegan a la conclusión de que los folatos son el grupo principal e importante. Y con este target se desarrollan estudios para evaluar lo que es prevención de ocurrencia, o sea, cuando no hay casos en una familia y aparece un primer caso, o bien sea de recurrencia, cuando ya tengo casos en la familia y quiero reducir el chance de que vuelvan a manifestarse. Esos son los trabajos de Wolf-Poland y de Seisel-Dudas, quienes son la base entre el 90 y el 92 para que hoy estemos empleando el ácido fólico como una medida de prevención primaria de alguna anomalía congénita. ¿Y cuánto debiéramos de tomar de ácido fólico? Bueno, 400 microgramos para prevenir lo que es la ocurrencia y 4 miligramos para prevenir la recurrencia. ¿Y cuál es el periodo ideal que ya hemos logrado establecer al paso de muchas décadas? Por lo menos 3 meses antes de embarazarse y ojalá los 3 primeros meses del embarazo. ¿Por qué? Porque el folato se deposita y tiene su repositorio principalmente en la membrana del eritrocito, que dura como vida media 180 días circulante. Entonces, tratar de mantener por lo menos estos niveles que están aquí reportados nos asegurarían un nivel óptimo de prevención entre 4 a menos de 9 niños por cada 10.000 nacidos vivos con alguna de estas condiciones. Pero ¿cómo hago yo que las mujeres que están en edad reproductiva, dices entre 15 y 49 años aproximadamente, logren la cantidad de ingesta suficiente de ácido fólico para prevenir este tipo de efectos? Bueno, tengo 3 estrategias que pudiese utilizar. Una de ellas es aumentar los alimentos en la dieta que son ricos en esta vitamina, la B9, folatos. Pero las cantidades que habría que tomar, sobre todo para prevenir la recurrencia, son bastante altas y muy difíciles de lograr, sobre todo en una mujer gestante que tiene menos capacidad gástrica. Otra alternativa que tengo es dar una pastilla que contenga el nutriente que quiero transportarle a la persona y ese caso se llama la suplementación. Estudios a nivel internacional han demostrado que en el mejor de los casos la adherencia a la suplementación se da en un 30% de las personas, lo cual la hace una estrategia bastante inefectiva. Otra estrategia es tratar de identificar un alimento que consuma de manera transversal toda la población que yo quiero objetivo, que en este caso sería las mujeres en edad reproductiva, sean de cualquier estrato social, y a ese alimento le adiciono la vitamina B9. Y esto se llama la fortificación. Pero, wow, ¿qué pasa? La mayoría de los embarazos no son planificados. Entonces, si no son planificados y yo no tengo la costumbre de ingerir alta dosis de ácido fólico diariamente, de rutina, entonces no voy a llegar por la dieta. Si no estoy planificando un embarazo, no voy a tomar las pastillas. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia a nivel de salud pública para que sea universal y de fácil ingesta? Básicamente la fortificación. Conscientes de ello,
y teniendo sus datos de mayor tasa de embarazos no programados en cada una de sus poblaciones, aparecen los pioneros en lo que es la implementación de este plan de fortificación. Y eso sucede en América. Y somos 4 los países pioneros en esta área: Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Chile, en esas fechas que están ahí indicadas. Pero después hemos sido acompañados por los demás países de la región. Aquí ustedes ven, entonces, fechas en las cuales algunos países iniciaron la fortificación no pensando en prevenir defectos de cierre de tubo neural, sino pensando en otra cualidad que tiene este nutriente, que es ayudar en la reducción de anemia. Lo que quiere decir que esas dosis que se estaban empleando inicialmente en esos países en estas fechas eran bajas, insuficientes, porque son mucho más altos los niveles que se requieren para hacer la prevención. Cuando uno tiene un nivel de folato menor al esperado para anemia, está hablando de deficiencia. Y cuando uno tiene un nivel inferior al que espera para poder lograr la prevención de un defecto de tubo neural, está hablando de insuficiencia de folatos. En ese contexto, entonces ustedes ven que por lo general los países que están haciendo fortificación están evidenciando una reducción importante dentro de los casos, salvo Nicaragua, que lamentablemente en un trabajo reciente de la doctora Ana Pastora en el 23 nos comentaba que en vez de disminuir están aumentando. Entonces, si están aumentando, hay que buscar a ver si realmente se está haciendo la fortificación, mirar si hay alguna falla, mirar si hay algún cambio en la población, si es que por desgracia están aumentando también los casos de desnutrición en esta población. Es decir, hay que chequear múltiples sitios para ver si se está realizando o no, porque no es lógico que vayamos en contracorriente. Otro detalle importante y que quisiera resaltarles, aquí hay un error porque es de 2003, es lo que está en azul. Las cifras que están en azul son países que tuvieron una modificación en su programa de fortificación en el 2003. Y eso es bonito porque eso habla de que nos estamos conversando como países, hermanos países de la misma región. En el año 2003 se organizó en Santiago una reunión financiada por OPS en la cual participaron representantes de todas las Américas para compartir los resultados de las experiencias de estos 4 países que les mencioné que han sido pioneros: Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Chile mismo. Después de esta reunión, igual la sugerencia de CDC era que ojalá los países que fuesen a fortificar, si tuvieran el mismo nivel de consumo de harina de trigo y pan que lo que tenían los países que estaban ya mencionados, tuvieran por lo menos un nivel de 1.8 miligramos por cada kilo de harina. Pero ojo, los países tomaron esta sugerencia sin filtrar por consumo de su dieta. Ya les dije yo, la fortificación funciona si yo tengo encuestas nutricionales, que yo ya sé cuál es el vehículo ideal para mi población. Hay muchos de los países, y todos sabemos, que tenemos diferentes consumos. En Colombia, por ejemplo, se consume más maíz. Y acá en Chile, en Argentina, se consume más harina de trigo. Entonces tú tienes que identificar bien cuál es el alimento que te va a ser útil para poder hacer estos cambios. Además, les dejé aquí resaltado Chile en verde, un 1.8, porque puede que ustedes tengan alguna literatura en la cual todavía esté marcando que Chile tiene 2.2. La verdad es que Chile partió en el 2000 con 2.2, pero en el año 2009 la norma fue revisada y se redujo a 1.8 porque se estimaba que con este nivel se iba a lograr la misma cantidad de prevención y se iba a inferir con menos consumo de folatos por parte de la población en general. Entonces, la dosis real que estamos empleando ahora acá es 1.8. Habiendo hablado de esto que es como el globo y como tenemos corto tiempo, vamos a hablar de las 2 experiencias, igual que tienen más publicaciones, que son fundamentalmente Costa Rica y Chile. Este es un paralelo que se hizo con el CDC a los pocos años de haber empezado la fortificación, en donde ustedes ven igual los niveles de reducción de los países que estamos mencionando. Y centrándonos en la experiencia de Costa Rica, entonces lo que vamos a revisar ahora básicamente es de los grupos de trabajo del doctor Adrián Cáceres, neurocirujano, y de la doctora Adriana Benavides, pediatra del registro de anomalías congénitas de Costa Rica. Y en este trabajo, por ejemplo, ellos mencionan
lo que es el flujograma de todo lo que ellos han venido haciendo a lo largo de las décadas que tienen su programa implementado, partiendo con todo esto que es el programa de fortificación, de cómo se hace, lo que ya les decía, inician con fortificación con otros objetivos, pero después van ajustando la dosis según lo que se va viendo en la evidencia. Y recordar también otro concepto que es súper importante, no solo se fortifica ácido fólico, nosotros sabemos, por ejemplo, que fortificamos hierro en muchos países para prevenir anemia, también fortificamos el yodo para prevenir bocio, fortificamos también con flúor para prevenir caries, recientemente está ingresando también la fortificación con vitamina D, vitamina B12, y cada uno con distintas propiedades, pero que el mecanismo de acción es básicamente el mismo. Y como forman parte de los micronutrientes, entonces por lo general los programas se suman y cuando se revisan en conjunto. Aquí lo importante es ver que esto es un flujo continuo, ¿ya? Y esto hay que irlo revisando para poder de que funcione. Este es el paper entonces donde está esta información que vamos a revisar. Recordarles entonces que en Costa Rica es el país que tiene más países en este momento, perdón, más alimentos en este momento fortificados. Partieron con la harina de trigo, después siguieron con la maíz, con la leche y con el arroz en estas fechas que están ahí diseñadas. Y si ustedes ven entonces distintas dosis de acuerdo al nivel de consumo que tenga y también la absorción que tienen en algunos de esos nutrientes, porque pues el folato es muy sensible, por ejemplo, a la fusión. Entonces tienen que estar pendientes de ciertas condiciones para poder ver cuál es la respuesta. Estas introducciones de modificaciones tienen que ir siendo supervisadas para ver si tienen impacto o no, si son necesarias o no, o si simplemente sería innecesario continuarlo haciendo. Entonces, además, hay que evaluar cómo es el consumo. Insistíamos de que tiene que ser un vehículo que se consuma de manera transversal en toda la población objetivo que yo tengo, pero además en nuestros países también nos olvidamos de la simetría entre lo que es el área urbana y el área rural. Muchas veces, acá en Chile, por ejemplo, se dan regiones en las cuales la persona misma trilla el trigo y no usa necesariamente el que viene en la bolsa de la fábrica. Y ese que viene de la bolsa de la fábrica es el que realmente tiene la fortificación, porque es en las fases de procesamiento que tiene, de refinamiento, en donde se introduce la premezcla con los micronutrientes. Entonces, la población rural que haga consumo espontáneo de su propia producción tiene el chance de tener menos niveles de folato que lo que tendría la población urbana, ¿ya? Entonces, otro factor a considerar también cuando uno tenga o encuentre asimetrías en una población u otra. Entonces, estas regiones, por ejemplo, si van a continuar con esa dieta, sería recomendable que utilizaran la suplementación, es decir, el uso de la pastilla y sugerirles igual también la ingesta mayor de otros alimentos que tengan el nutriente. Si ustedes ven acá, estas gráficas muy bonitas del equipo de Costa Rica, en donde nos muestran cómo la mortalidad por defectos de tubo neural va bajando de manera de la mano de la implementación de la fortificación, ¿ya? Si me alrededor de un 60, un 67% sería la reducción que ellos han experimentado. Y también es muy bonito el hacer el seguimiento de los datos y todas las medidas que hacemos de salud pública, para ver todos estos cambios que se producen. Ya, entonces ustedes ven que hasta aquí llegamos con la harina de trigo, pero después cada vez que fuimos introduciendo un nuevo nutriente, se fue bajando más la curva, ¿ya? Hasta que llega, evidentemente ya no tengo ninguna otra intervención, entonces como que se estabiliza la reducción, ¿ya? Entonces, si esto no hubiese sucedido, si se hubiera seguido en el mismo rango, muy posiblemente el gobierno y las autoridades sanitarias de Costa Rica hubieran decidido echar para atrás con algunas de las medidas, pero como tuvieron un buen impacto, entonces decidieron continuar con ellas. Además, es importante saber qué pasa con los que nacen, ¿ya? Porque, ok, logramos prevenir alrededor del 50% de los casos, pero ¿qué sucede con ese 50% que no se rescató? Los estamos realmente ayudando a que tengan mejor calidad de vida, los estamos interviniendo a tiempo, estamos llegando a un diagnóstico oportuno, le estamos dejando la mejor de las oportunidades para su desarrollo. Aquí el doctor Cáceres entonces nos muestra su experiencia de seguimiento en pacientes de entre 1 y 19 años, entre el año 2004 y el 2022, y nos comenta que la mortalidad, por lo que él había revisado hace un momento, han disminuido los defectos de tubo neural en el país en un 60% después de que se empezó la fortificación. Y lo que él evidencia como clínico que está constantemente operando a estos chicos
es que los defectos igual han disminuido en su extensión y ha cambiado su localización porque se han concentrado fundamentalmente en el área lumbosacra, ¿ya? En el área más baja y consecuentemente al ubicarse en el área más baja, entonces también menos compromiso neurológico, mejor pronóstico y muchos de ellos marcha con ayuda y ya no necesariamente quedar en silla de ruedas. Le llama también la atención al doctor Cáceres, igual que todavía falta mayor detección a nivel prenatal. Y cuando él hizo el paper, todavía no tenían ellos instaurada la cirugía in útero, porque la instauraron a comienzos del año 2024, pero planteaba la inquietud en ese momento cuando hizo el artículo de que esto ya estaba sucediendo en otras latitudes, de que era una realidad y que estaba trayendo mejores resultados para los pacientes cada día. Entonces, que se debe afinar el diagnóstico prenatal para poder darle el chance a estos pacientes de poder optar también a esas cirugías y obviamente tenía que implementarse en el país esa técnica. Por otro lado, la otra experiencia que voy a compartir con ustedes hoy es la de Chile. Entonces, en Chile, ¿qué se hizo? Se generó una norma ministerial intencionada por el equipo del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, la doctora Hertram y la doctora Cortés, avalado por el equipo del ECLAM, que también estuvo muy de la mano colaborando, y el CDC. Se implementa esta norma, se indica a los molinos que tienen que introducir esta premezcla, y esto parte en enero del 2000. Se instaura un sistema de fiscalización de que eso se esté haciendo, y es así como cada 3 meses la Secretaría Regional Ministerial, que es como el representante del ministerio en cada una de las regiones del país, debe tomar muestras de los distintos molinos a lo largo de todo el país y enviarla al Instituto de Salud Pública, que es el Laboratorio Nacional de Referencia en Chile, en donde en el Laboratorio de Alimentos se hace la medición del nivel de folato en la harina y se generan unos informes de estas mediciones. Si el molino incumple con la norma, entonces recibe sanción, recibe multas. Además, entonces, en simultáneo con todo esto que está sucediendo, en la norma también está que tenemos que seguir haciendo seguimiento de los casos que están haciendo. Al comienzo del programa no existía el Registro Nacional de Anomalias Congénitas, que nace solamente en el 2016, pero en los años previos igual se diseñó un registro que era exclusivamente para ver los niños que nacían con defectos de cierre de tubo neural. Y en el intertanto, como para que el programa funcione y haya recursos suficientes para que siga vigente, debe el país empoderarse y adquirir distintas técnicas. Entonces fue así como en el año 2005 ya lograron medirse los niveles de folato en la harina acá en el país y mandarlo al CDC. Y en el año 2008 se logra implementar un laboratorio de referencia del CDC acá en el Instituto de Salud Pública para lo que es la medición de folatos tanto séricos como eritrocitarios. Y actualmente, entonces, igual estamos colaborando tanto con la Universidad de Chile como la Universidad Católica a través del RENASH para hacer el seguimiento de todos los casos que están haciendo. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Bueno, el acumulado, desde que se comenzó con el preregistro, que era del 99 y 2000, y hasta el 2015, el acumulado era una reducción del 48%. Y ustedes ven que la anomalía, igual que más se impacta, en este caso, entonces sería la encefalia con una reducción del 48%. Este es como el flujograma de todo lo que les acabo yo de mencionar que sucede en Chile con todo el proceso. Y para partir, un dato súper importante es también tener una medición de cuál es el nivel de folatos que tenía la población. Entonces, en el 99, en septiembre, se toma esta primera curva, nivel de concentración de folatos séricos eritrocitarios, y en abril, ya habiendo transcurrido por lo menos 3 meses de la implementación del programa de fortificación, se toma esta segunda curva, la cual ustedes ven ya está desplazándose a la derecha y denota de que sí está recibiendo la fortificación la persona. Además, en simultáneo, se tomaron muestras de panes de distintas áreas de manera aleatoria en la región metropolitana para hacer la medición en el CDC de la concentración de folato y estaba dentro de la dispersión esperada. Luego, entonces, habiéndose comprobado que en abril del 2000 ya existía la fortificación, por eso se castiga en Chile el año 2000 como un periodo prefortificación y solamente desde el 2001 se considera como postfortificación.
En este periodo postfortificación, entonces, también, como ustedes vieron que salió la norma en el 2015 de la OMS que se recomendaba que los países que estábamos fortificando debían hacer medición periódica de los niveles de folato de la mujer en edad reproductiva, entonces se genera una encuesta acá en la región metropolitana, donde 500 mujeres participan en ayuno, se les toma una encuesta nutricional y se les toma una muestra de sangre para medición de folatos séricos y eritrocitarios. De la encuesta nutricional logramos constatar de que el consumo tanto de alimentos fortificados como no fortificados en total nos aportan 416 microgramos día de ácido fólico en promedio, lo cual se corresponde con la dosis que ya hemos mencionado, los 400 microgramos día de prevención de ocurrencia. Además, cuando hicimos el análisis de los datos, entonces encontramos que a nivel eritrocitario, este sería el rango medio que tenemos de concentración de folatos y esto nos ubica dentro del nivel óptimo de prevención, lo que se condice con los datos que tenemos porque los datos reportan que tendríamos 8.9 por 10.000 nacidos vivos con este tipo de alteraciones en este momento. Y nuevamente, entonces ya estamos acá en el 2018 con este dato y aquí tenemos que seguir haciendo la supervisión para ver qué modificaciones vamos a introducir en el próximo programa. Así como Costa Rica nos mostraba datos de mortalidad global, nosotros más que mostrar en este momento datos de mortalidad global, vamos a hablar de que en estos más de 2 millones de pacientes que se estudiaron entre el 2012 y el 2021, hay asimetría en regiones, unas tienen más mortalidad que otras, y además un dato muy importante en este estudio, que no es ni pre ni post, sino ya totalmente post, es tratar de dejarles a ustedes la inquietud de que si bien uno está mirando la intervención de la fortificación, no debe olvidar cualquier otro factor confusor que aparezca en el medio que nos pueda tirar por el desvío y pensar que está fallando el programa o que por el contrario están saliendo cifras maravillosas, entonces hay que mirar a ver qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, nosotros tuvimos ese hecho en cuanto a mortalidad infantil asociada a defecto de tubo neural en el 2018. Se redujo desde 35.7 hasta 16.3 por 100.000, lo que es bastante significativo. Y al ir a desglosar cuál era la alteración que estaba llevando a este descenso tan significativo, se logró determinar que era la anencefalia. Y cuando uno mira la anencefalia, entonces también ve que esto se correlaciona directamente con un cambio de leyes acá en el país, porque en septiembre del 2017 se promulgó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y su segunda causal es feto incompatible con la vida y una de esas anomalías son las anencefalias. De hecho, ahora en el país, igual el 25% de las interrupciones corresponden a niños que tienen anencefalia, ¿ya? Entonces es importante para estar mirando todo el panorama completo y no solamente centrarnos obcecadamente en solo un punto cuando estamos haciendo investigación. Otro dato importante es que la mayoría de la mortalidad sucedió en los fetos, después en las edades perinatales y finalmente la más baja va a ser en la edad postnatal. Este año también publicamos un compendio de pacientes que todos, o la mayoría de ellos corresponden al periodo postfortificación, pero hay muy poco de periodo prefortificación, lo cual nos impide a nosotros hacer un estudio depurado de cambios entre un grupo y otro. Porque pues, es otra muestra de otro estudio que estamos haciendo molecular en este momento. Sin embargo, sí nos permite determinar que tenemos cada vez, a medida que van pasando los años, de efecto cada vez más bajos y que los que han nacido, por lo menos en la última década, el 83%, lo cual se condice mucho con lo ya mencionado que está sucediendo en Costa Rica, son del área lombosacra, que el diagnóstico prenatal sí tenemos un poquito más que Costa Rica, seguimos al debe. En Chile existe cirugía in útero desde el año 2015, entonces igual ya hay aproximadamente un 15% de los pacientes quisiéramos tener más, llegar más a tiempo con el diagnóstico prenatal y con la opción de hacerlo. En este momento hay aproximadamente 4 centros que están haciendo este tipo de quirúrgico, tanto a cielo abierto como por la paroscopía. Y una cosa que nos preocupó de este trabajo es haber sabido, o constatado nuevamente, porque ya lo habíamos hecho en una primera experiencia en el 2003, es que seguimos con problemas de la suplementación. Entonces, las personas que tenían indicado hacer la suplementación, sabes que tenían factor de riesgo, niños ya afectados, o que ellos mismos, el papá o la mamá, fueran afectados,
o que tuvieran diabetes o que tuvieran epilepsia. Todo lo que estaban ya en riesgo no recibieron la suplementación adecuada. Y lo que es más preocupante aún, porque yo te creo que no te acuerdas que la epilepsia tiene que ver o que la diabetes aumenta el riesgo del efecto neural, pero lo que más preocupa es que absolutamente todas las 4 mujeres que tenían un caso ya de espina bífida y que nosotros el que estábamos entrevistando era el segundo caso, ninguna de ellas fue asesorada para recibir suplementación. Entonces eso no puede pasar, no puede seguir pasando, porque es nuestro compromiso para mejorar la salud de la población. Y en ese mismo sentido es que la Asociación Internacional de Neurocirujanos Infantiles, en su rol social, se sientan a pensar cómo podemos nosotros hacer que la mayor cantidad de niños con espina bífida logren ser operados y operados a tiempo. Entonces, lluvia de ideas, tenemos que tener más neurocirujanos. Ok, ya estamos formando más neurocirujanos por distintos programas que tenemos de subsidios en todos los países. ¿Dónde hay más mortalidad por esto? En África. Listo. Entonces, ellos van a tener prelación en estos programas. Pero ¿qué nos ganamos con formar cirujanos si no tenemos salas de cirugía? Entonces, bueno, hablemos con el gobierno para que abramos las salas de cirugía. ¿Qué nos ganamos con el cirujano y las salas si no tenemos anestesista? Hay que formar anestesistas, enfermeros y todo el equipo de rehabilitación. Entonces, eso se está cubriendo. ¿Qué nos falta? ¿Qué más nos falta en que estamos pocos? En prevención. Y ahí, entonces, este grupo se une a la Global Alliance y entonces forma este grupo, que es GASBIF, del cual formamos parte varios de los integrantes de CLAM. Y básicamente en este grupo lo que se hace es tratar de promover de que en todo el mundo haya fortificación. Si bien parte en pro de la fortificación con ácido fólico para prevenir espina bífida, se amplía posteriormente, a la medida que va sumando aliados, a una norma general que sea de fortificación general, abierta. ¿Y cuál fue el eslogan? Que cuando se hizo esta propuesta en 2019 solamente 58 naciones tenían fortificación obligatoria y que con ese nivel de países que tenían fortificación obligatoria y la población que tenía cada uno de ellos, solamente estábamos logrando llegar a prevenir 23% de los casos prevenibles por DTN en el mundo, ¿ya? O sea, estamos bien al debe. Y así, entonces fue creciendo y se presenta finalmente a la Asamblea Mundial de la Salud, se hace un evento paralelo para poder reforzar esto a los otros países participantes para que dieran su voto y se asistieron a distintas jornadas en el marco de la Asamblea 76 en el año 23 para que el día 30 de mayo fuese votada finalmente en sala plena y se aprobara por unanimidad y con 17 manifestaciones en viva voz de diferentes países a favor de la misma, en la cual se dice que se va a aumentar los esfuerzos para que exista la fortificación con micronutrientes en el mundo y no solamente por espina bífida, ¿ya? ¿Qué queda de esto? Una tarea que ahora se debe presentar un rendimiento de qué se ha hecho en estos 2 años a favor de esta resolución por cada uno de los países que forman parte de la organización, ¿ya? Esto nos espera entonces ahora en mayo en la Asamblea 78. Y para contarles, en el trabajo que hemos seguido haciendo simultáneo en GASBIF, se ha estado tratando de fortalecer la fortificación a nivel de África y de Asia fundamentalmente, y se ha logrado incrementar en un 8% en los países pues, que tenemos ahora prevención. Entonces, eso igual tiene un impacto bastante positivo. Esto me lleva a mí también a sugerirles a ustedes que debemos igual tratar de intencionar con la OPS hacer una nueva reunión para hacer la reevaluación de los programas en la región, porque he sabido de muchos colegas, cuando hemos tenido charlas similares a esta, de que en sus países puede que exista la norma, pero es norma muerta, que no hay un seguimiento, que no hay controles, que no hay multas, que no hay supervisión y que entonces no se sabe qué es lo que está pasando, tampoco hay datos pre, no hay post. Cuando hay de unos segmentos del país, pero no de todo el país. Entonces es súper importante, igual que nos sentáramos e hiciéramos como grupo una intención de que esta reunión suceda. Bueno, entonces para ir cerrando, hablar entonces que esta prevención primaria es súper importante. Para continuar debemos hacer registros y no quedarnos solamente con el registro, sino que hay que mirar esos datos para ver qué es lo que está sucediendo y, como mencionábamos, contextualizarlo con la realidad país, mundo en ese momento. Medir también periódicamente el estado de los folatos en las muestras de mujeres en edad reproductiva.
desarrollar programas a nivel de las regiones, de los países y todo para poder que sigamos aprovechando esta herramienta tan poderosa que tenemos de prevención de defecto de tubo neural y trabajar en redes que nos potencien para que nos hagan crecer y que aprendamos de los errores y de los aciertos de los demás. Y como seguimos siendo miembros de la OMS, los dejo invitados finalmente a patrocinar con sus autoridades si tienen contacto con ellas a distintos niveles, porque ahora, en mayo de este año, en la Asamblea 78 Mundial de la Salud, se va a votar para ver si así como logramos la resolución de la fortificación, se logra y se consigue que exista una resolución en pro de las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas para mejorar las condiciones de calidad de vida de ellos, sus familias, mejorar el diagnóstico, mejorar el tratamiento, en seguimiento, en fin, en todo lo que significa ser una persona con alguna condición, con alguna enfermedad. Muchas gracias. Muy bien, ahora toca el turno a Argentina y en esta ocasión el presentador será el doctor Jorge López Camelo. El doctor López Camelo es un genetista argentino especializado en epidemiología genética. Obtuvo su doctorado en ciencias con especialidad en genética en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Su labor en investigación se centra en los defectos congénitos del nacimiento y es coordinador actualmente del Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas, el ECLAMC. Desde 1994 es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Además, ha sido asesor en epidemiología de defectos congénitos en el International Center Birth Defects en Roma, Italia. En el ámbito académico, el doctor López investigación en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno en Buenos Aires y es profesor del Instituto Universitario CEMIC. También ha sido profesor en la Escuela Latinoamericana de Genética en Brasil y profesor asociado de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata. El doctor Jorge López Camelo ha contribuido significativamente al conocimiento sobre la prevención de los defectos del tubo neural en Sudamérica, destacando la eficacia de la fortificación de harinas con ácido fólico en la reducción de estas malformaciones, como ya lo ha mencionado también la doctora Pardo. En esta ocasión, la presentación del doctor López Camelo se titula Importancia de la epidemiología en la detección de anomalías congénitas en Latinoamérica. Adelante. Bueno, buenas noches. Yo soy Jorge López Camelo, coordinador, uno de los coordinadores del Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas, y les quiero contar estos 20 minutos la importancia de los defectos congénitos y qué hacemos nosotros en el ECLAM para estudiar causas y hacer vigilancia epidemiológica. Como toda presentación, empiezo con una definición de defectos congénitos, que son anomalías presentes en el momento del nacimiento, por eso son congénitos, sean ellas morfológicas, malformaciones, deformidades o funcionales. Afectan entre el 5 y el 10% de los nacimientos y ahí dependiendo de inclusión de malformaciones menores como nevus, puede ser 10% y si no se incluye más bajo el porcentaje. Bueno, las causas de malformaciones congénitas son variadas. Variadas porque son factores ambientales, factores genéticos y frecuentemente, y es lo más complicado de analizar, la interacción de factores genéticos con el ambiente. Intrincada justamente porque hay una predisposición genética y factores ambientales que disparan la noxa de la causa. E inespecíficas, porque una causa no se corresponde con una malformación específica. Una causa puede provocar varias, diferentes tipos de malformaciones. Entonces, en un modelo unifactorial, la etiología sería una causa, un efecto primario en el embrión y unas consecuencias secundarias. Pero la mayoría de los defectos congénitos son modelos multifactoriales, multicausales, con un efecto primario y con consecuencias secundarias al nacimiento. Normalmente los tipos de presentación clínica de los defectos congénitos en el niño son o defectos aislados, recién nacido solo presenta una alteración de desarrollo, o presenta una asociación con varios defectos clínicos, por lo que sería una secuencia, por ejemplo, Pierre Robert.
o múltiples, niños con defectos múltiples, más de una malformación, sin causa conocida, porque no la podemos definir como un síndrome, o con causa determinada como un síndrome, por ejemplo, clásico síndrome cromosómico o síndrome de Down. ¿Por qué son importantes las malformaciones congénitas hoy, o hace por lo menos los últimos 10 años? Porque la tasa de mortalidad infantil está cayendo, y diría que en casi todos los países del mundo, excepto en algunos países africanos, y al caer la tasa de mortalidad infantil por causas como infecciones, con causas que ya están controladas, las malformaciones congénitas pasan a ser primera o segunda causa de mortalidad infantil en los diferentes países del mundo, de hecho, y de la región ya está sucediendo. Ustedes ven en este gráfico que la tasa de mortalidad infantil está en rojo, está cayendo. La neonatal también cae, pero la postneonatal es la más difícil de controlar, porque ven que la caída es menor. Acá está lo que le estaba diciendo. En el 1980, el 11% de la mortalidad infantil se debía a malformaciones congénitas, y en el 2013 el 25%, y hoy estamos en 30-33% más o menos. Les voy a hablar del ECLAM, el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas. Su fundador fue el doctor Eduardo Castilla, un genetista clínico y que manejaba también genética de poblaciones. Y para mostrarles que el ECLAM nace en el 1967, es uno de los primeros registros del mundo. Obviamente que en esta lista pueden faltar registros y que las fechas exactas no son, pero sí vale para mostrar que el primer registro fue el de Birmingham en el Reino Unido, luego lo siguió el de Suecia, y en el 1967 se creó el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas. ¿Por qué está marcado de amarillo eso? Porque nosotros normalmente compartimos la información con, con diferentes instituciones o registros, por ejemplo, la Clearing House, que le llamamos, que es una organización internacional que reúne a los registros, a gran parte de los registros mundiales. Y en los últimos años, nosotros hemos creado la Red Latinoamericana de Malformaciones Congénitas, que a lo largo de la presentación se los voy a comentar. ¿Qué es el ECLA? Un programa de investigación clínica y epidemiológica de factores de riesgo en la etiología de las anomalías congénitas en Latinoamérica. ¿Cómo es la filosofía? Es un acuerdo voluntario entre profesionales dedicados a estudiar anomalías congénitas en Latinoamérica. El ECLAM no es que trabaja con un director o una organización. Por eso que está, al no depender de ningún gobierno, el ECLAM está vigente desde 1967. Es colaborativo y tiene normas operacionales muy estrictas para uniformidad de abordajes y la comparabilidad de datos entre hospitales. Es una red de hospitales. Acá está. Esto lo estoy mostrando, es una red de hospitales que más o menos hoy, ahora les muestro la siguiente diapositiva, pero distribuidos en diferentes regiones de Sudamérica. Es una red que tiene una coordinación central, los datos son enviados a una coordinación central donde ahí son procesados, control de calidad, y con esos datos nosotros hacemos vigilancia epidemiológica e investigación de causas. Esta es una ficha del ECLAM, es solo para que vean la complejidad, de la cantidad de variables que se analizan, y como ven las malformaciones son descritas verbalmente y después nosotros las codificamos. Entonces, el ECLAM es un registro de base hospitalaria, 12 países, de 1967 al 2025. Es una metodología caso-control, porque cuando nace un recién nacido con malformación, el próximo recién nacido sin malformaciones del mismo sexo y en el mismo hospital es tomado como control. Analiza más de 50 factores de riesgo, la edad de diagnóstico es hasta la alta hospitalaria, y a la fecha hemos analizado más de 6,5 millones de nacimientos, y tenemos una base de datos con 160.000 controles y 163.000 malformados, y esos 3.000 de diferencia son porque los nacidos muertos no tienen controles. Hacemos proyectos colaborativos, acá son distintos proyectos con distintos hospitales, que proponemos un proyecto y hay hospitales que dicen, bueno, yo participo, yo no puedo, pero es para mostrar la red de distintos proyectos que se hacen con los distintos hospitales. Esto es el ECLAM, es un grupo de gente que nos conocemos desde hace muchísimos años y que trabajamos juntos y que nos divertimos juntos
y que nos fascina el trabajo que hacemos. Esta fue la reunión 33. Cada año nosotros hacemos una reunión anual donde discutimos la operatoria del programa, discutimos proyectos, en fin. Son famosas las reuniones anuales del club. La última fue acá en Buenos Aires, el 2024, en octubre del 2024, en Buenos Aires. ¿Qué es lo que hacemos en el club? Investigamos factores de riesgo, hacemos vigilancia epidemiológica, identificamos agregados geográficos, eso quiere decir malformaciones específicas que tienen una alta frecuencia en alguna región, identificamos focos de enfermedades recesivas, caso más emblemático fue el de Vicuña, que el doctor Eduardo Castilla lo analizó en 1970, en los años 70, en los últimos años hemos ampliado a investigar causas ambientales y genéticas de recién nacidos prematuros. ¿Para qué hacemos todo esto? Para lo más importante, que es la prevención primaria. Y con la prevención primaria, ya la vacuna antirrubiólica ya ha funcionado muy bien, pero hay varios todavía factores que no, y creo que en los últimos años, las últimas décadas, lo más importante en prevención primaria fue el ácido fólico, la fortificación de alimentos con ácido fólico, que redujo a la mitad la prevalencia de espina bífida, una malformación difícil, una malformación con muchas consecuencias para el recién nacido y para la familia. Eso es lo más importante. Trabajamos para prevención primaria. Ahora, hay prevención secundaria, que en estos momentos son diagnósticos prenatales, unas operaciones intraútero, y la prevención terciaria, que es cuando el recién nacido ya tiene un defecto congénito y es necesaria una intervención pediátrica, psicológica, para mejorar la calidad de vida del recién nacido y la contención de la familia. Nosotros hace muchos años vivimos un libro de prevención primaria de efectos congénitos y aunque parezca mentira, hoy sigue en vigencia los 10 factores de riesgo en nuestro medio. Desde luego que hay más hoy, pero que son los más importantes. En Sudamérica, los embarazos no planificados, que son más del 50%, es uno de los factores más importantes de prevención. ¿Por qué? Porque al no estar planificado no tienen estudios prenatales, no tienen consultas prenatales y la madre puede estar expuesta a cigarrillos, alcohol y otros factores ambientales. La edad materna en los dos extremos, la edad materna muy joven, la edad materna avanzada con síndrome de Down, deficiencia de control prenatal, rubiola, todavía hay casos de rubiola en Sudamérica, automedicación, ese es uno de los graves problemas, la madre se automedica en el embarazo, porque le duele la cabeza o por lo que fuese, alcohol, uso de tabaco, deficiencias nutricionales, riesgo ocupacional, riesgos de exposición a solventes, por ejemplo, y deficientes cuidados de salud. Ese es lo que pusimos, lo que desarrolla el libro. ¿Y para qué? ¿Cómo identificamos los factores de prevención para hacer prevención primaria? Con investigación. Yo les muestro esta para que vean unos trabajos que nosotros hemos publicado para que vean el espectro donde nosotros analizamos causas. En este momento, este es un trabajo que salió hace muchos años sobre la razón sexual, que, como saben, por ejemplo, el labio leporino es más frecuente recién nacido masculino que femeninos, y paladar hendido es lo contrario, más frecuente en femeninos que masculinos. Bueno, la pregunta era ¿por qué? Y en este momento, hoy, el día de hoy, estamos recomenzando este proyecto. Bueno, para hacer prevención primaria, lo que tenemos que identificar son qué factores hay que controlar. Para ello es necesaria investigación. Y les voy a mostrar un par de slides para mostrar el espectro de investigaciones que nosotros hacemos. Este es un trabajo que fue publicado hace muchos años, en el 2003, sobre por qué hay defectos congénitos que son más frecuentes en un sexo que otro. Por ejemplo, el labio leporino es más frecuente en recién nacidos masculinos que femeninos, y paladar hendido es más frecuente en femeninos que en masculinos. En ese trabajo tratamos de investigar algunos tipos, algunas pistas de esto, y hoy en el 2025 estamos retomando ya con otro tipo de tecnología y otro tipo de análisis,
este mismo problema. Pueden ver que también estudiamos edad paterna, el riesgo para defectos congénitos, la mortalidad temprana neonatal, tratamos de los complejos malformativos, tratamos de determinarlos con una teoría de gráficos, determinar los alcances, hasta dónde llega uno y se superpone con el otro complejo malformativo. Y lo más importante estamos estudiando los defectos de tubo neural, la razón sexual y cambio después de la fortificación con el ácido fólico. Los países en general ya tienen todos fortificados y lo que vemos y están fortificados perdón, y, y el ácido fólico podría causar la razón sexual es siempre mayor en femenino que masculino, pero después de la fortificación esa razón quedó más o menos en 50 y 50. Evaluamos rumores geográficos, identificamos tasas de alta frecuencia en diferentes regiones de Sudamérica, por ejemplo, polidactilia posaxial en Coro, en Ciudad Bolívar, polidactilia preaxial en Manizales, labio leporino con alta frecuencia en Azogues, en Cañar, en Ecuador, en Patagonia, en San Pablo con alta frecuencia polidactilia posaxial, y tratamos de investigar dentro de cada región cuál podría ser la causa de esa alta frecuencia. También buscamos focos de consanguinidad, este es un estudio de focos de consanguinidad Argentina hecho con apellidos tomados de los registros electorales, y vemos que hay algunas regiones, bueno, de hecho está Vicuña, pero hay algunas regiones como la Caldera, donde hay una concentración de casos de síndrome de Werner y así. Estos son enfermedades recesivas y la intervención en esos lugares serviría para informar a la población. También hacemos vigilancia epidemiológica. Nosotros reportamos y cambiamos las frecuencias de 50 defectos congénitos y reportamos las frecuencias y las intercambiamos con la Clearing House. Acá lo que pueden ver es el efecto del ácido fólico con las prevalencias, y lo que está marcado, anencefalia, espina bífida caudal, espina bífida total, fue los únicos defectos congénitos donde el ácido fólico redujo la prevalencia al nacimiento. En Chile, en Argentina y en Brasil. El resto todavía no pudimos demostrar que el ácido fólico haya actuado en otra malformación. Lo que sí vimos, y ahí lo que le decía de la razón sexual, fíjense que antes del ácido fólico era más frecuente en femeninos que en masculinos, y después del ácido fólico, donde está la flecha vertical en rojo, esa razón sexual quedó 1-1. Es evidente que el ácido fólico hizo más efecto en femenino porque la frecuencia de femenino era mayor, y la teoría de doble umbral de Falconer puede ser aplicado para explicar esta situación. En Venezuela, fíjense que se mantiene porque no hay una política de fortificación en el país, entonces siempre fue más frecuente femenino que masculino. Nosotros intercambiamos esta información con la Clearing House, que ya ve que diferentes registros del mundo, para hacer vigilancia a nivel mundial. Y les cuento un episodio de Zika. Ustedes recuerdan que en el 2015 en Recife aparecieron casos de microcefalia por exposición de la madre al virus de Zika. Nos pusimos de acuerdo en algunos registros, otros no, y lo que hicimos fue determinar las prevalencias y el profile clínico de microcefalia en Sudamérica, ya que teníamos los datos, y hacer un análisis de estudio caso-control también. Eso fue publicado, y a partir de ahí, en los registros nos tratamos de unir y tomar acciones con la Organización Panamericana de la Salud para fortalecer los sistemas de vigilancia de anomalías congénitas en la región de las Américas y en Caribe. Se publicó un consenso de algunos puntos primarios de prevención de vigilancia para prevención y cuidado de Latinoamérica en el Caribe. Y lo más importante, y porque la experiencia con Zika y microcefalia era que nos faltaba coordinación, creamos el Registro Latinoamericano de Malformaciones Congénitas. El registro latinoamericano es una red que une a los diferentes registros de Latinoamérica o de Sudamérica en una única red. Algo así como la Clearing House, pero sudamericana.
Entonces incorporamos a esta red latinoamericana de malformaciones congénitas los registros de México, de Nicaragua, de Costa Rica, de Cali, de Paraguay. Bueno, ahí lo ven en esta diapositiva. Algunos son registros nacionales, otros son registros regionales y algunos son registros como el ECLAM, que es de base hospitalaria. ¿Cuál es la perspectiva y el futuro de esto? Nosotros queremos que, así como estamos integrados, el ECLAM está integrado a la Clearing House, que la RELAM integre también a la Clearing House y que los diferentes registros mundiales estemos todos integrados, con la Eurocar, con Vinocar y con el registro de CIR en Sudáfrica. Este es una foto antigua, pero era para mostrarle el grupo. Algunos ya se recibieron, se doctoraron, se fueron. Mantenemos a Fernando Poleta, Lucas Jiménez, Juan Gili, M. Campaña, Mariana, y ellas hicieron el doctorado y están trabajando en otros lugares. Así que muchísimas gracias por escucharme. Yo creo que lo que avanzamos en defectos congénitos en los últimos años fue muy importante. Vuelvo a decir, hoy son importantes porque la mortalidad infantil cayó por otras causas, entonces los defectos congénitos pasan a ser condición importante para reducir más la mortalidad infantil. Buenas noches. Bueno, hemos escuchado al doctor López Camelo, un compatriota, un placer todo lo que nos ha compartido. Y ahora vamos con la última presentación, que en este caso es el doctor Ignacio Sarante Montoya. El doctor Ignacio Sarante Montoya es médico genetista colombiano, con una destacada trayectoria en el campo de la genética clínica. Él obtuvo su título de médico cirujano en la Pontificia Universidad Javeriana, donde también completó una maestría en biología con énfasis en la genética y un doctorado en ciencias biológicas. Con más de 20 años de experiencia en genética clínica, el doctor Sarante se ha desempeñado como profesor titular en el Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana, y además ha coordinado programas como el de vigilancia y seguimiento de niños con defectos congénitos de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, y actualmente es presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas. Así que lo vamos a escuchar, y la ponencia del doctor Sarante Montoya es la relevancia de los registros de anomalías congénitas para la identificación, manejo y estudio de nuevos teratógenos. Lo escuchamos, doctor Sarante. Buenas tardes para todos, un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la RELAC por la invitación a este conversatorio. Hoy me corresponde hablar de cómo los sistemas de vigilancia pueden monitorizar el hallazgo de nuevos teratógenos. El doctor López Camelo ha hecho una introducción al tema de efectos congénitos, así que yo me voy a centrar en el punto que nos trae hoy aquí. Esta gráfica me encanta porque cada vez que uno mira las causas de los defectos congénitos de cualquier fuente, muestra la ignorancia que tenemos los seres humanos en el siglo XXI. Miren ustedes, acá vamos a ver que el 43% según esta fuente son factores desconocidos, y en esta otra fuente lo desconocido son 50%. Algunos no reconocen un valor específico de agentes teratogénicos. En esta fuente, por ejemplo, nos muestran que los defectos congénitos son causados en un 3.2%. Es realmente muy difícil saberlo, y con esas causas desconocidas muy seguramente vamos a tener allí un impacto de los teratógenos que va a ser muy difícil de evaluar. Para que todos quedemos claros, los teratógenos serían agentes externos que cambian el desarrollo del embrión. Viene, por supuesto, del prefijo terato, que sería monstruo, y génesis, que sería el origen, el nacimiento. Las historias, por supuesto, de los teratógenos son muy interesantes, sobre todo en la Edad Media, en donde eran considerados productos de la brujería estos casos de estos niños, y por supuesto allí pues tenían un impacto social muy importante.
Los teratógenos en general van a ser de muchos tipos, van a ser unos fármacos, o sea, hay medicamentos que son teratógenos, químicos que ahora el doctor López Camelo nombraba, como pueden ser perfectamente disolventes de pinturas, y por supuesto microbiológicos, como pueden ser los virus, bacterias, parásitos, etc. El mecanismo de acción va a ser interferir con el desarrollo normal hormonal. Y por supuesto, lo que nos corresponde a los que trabajamos en este tema es tratar de encontrar la manera que estos teratógenos no tengan un impacto sobre la salud de nuestros niños, porque puede llevar a situaciones muy difíciles. Para entender cómo actúan los teratógenos es muy importante saber cómo es el desarrollo embrionario. Y por supuesto lo que vamos a ver aquí durante el desarrollo es que cada uno de los sistemas del ser humano va a tener un tiempo en donde es más vulnerable a los teratógenos. Aquí ven ustedes en color morado, van a ver estos tiempos en donde, por ejemplo, en el sistema nervioso, la mayor letalidad se va a producir durante las primeras 16 semanas, o sea, todo el primer trimestre. Mientras que para efectos cardíacos, después de la semana sexta, el riesgo disminuye y fíjense que después de la semana novena, muy probablemente van a tener un impacto menor. Así que, en general, lo que nosotros manejamos con teratógenos es que cuando se expone esa mamá muy temprano es en los primeros días después del embarazo, sigue un principio de todo o nada, el bebé se pierde, la mamá nunca se entera de que estuvo embarazada, o no pasa nada y se desarrolla bien. Pero cuando estamos en el primer trimestre, que serían toda esta área de aquí, todas estas semanas, fíjense cómo la mayoría de sistemas de nuestro cuerpo van a tener un impacto muy importante en el desarrollo de ese bebé y va a causar, por supuesto, defectos congénitos. Nos mostraba el doctor López Camelo ahora que un programa de investigación como el ECLAM también tiene una función de vigilar la frecuencia de los defectos congénitos. Así que el objetivo principal de los sistemas de vigilancia va a ser detectar cambios en la prevalencia y por supuesto eso nos va a llevar a identificar posibles causas ambientales que serían teratogénicas o por qué no genéticas cuando tenemos, por ejemplo, una endogamia alta en la región. La metodología de cómo se recolectan los datos en estos sistemas de vigilancia tiene unas divisiones en las que trabajamos. Pueden ser poblacionales o hospitalarios. Muchos de nuestros programas y el que mostraban ahorita del ECLAM tiene una base de hospitales. Eso va a ser fundamental para entender cómo cambian las frecuencias. Aunque muchos de los sistemas pueden tener registros múltiples de múltiples fuentes. Podría uno no solamente utilizar los nacimientos, sino también podría utilizar los registros de mortalidad o ir a revisar historias clínicas o cualquier sistema estadístico que tenga el país. Y luego lo que hacemos es analizar las tendencias e investigar clústeres, investigar una frecuencia inusualmente alta que haya en una región, en una ciudad o en cualquier parte. Ya el doctor López Camelo nos habló del ECLAM y este ECLAM entonces también puede actuar como un sistema de vigilancia y pues nos contaba el doctor López Camelo que pues ha identificado en sus publicaciones varios de los efectos teratogénicos. Este es uno significativo porque fue aquí en Colombia. Esta es una publicación del 2009 donde en la ciudad de Cali aparecen estas 4 niños que tienen sirenomelia y por supuesto cuando uno ve, esta es una malformación que es muy poco frecuente. En esta ciudad en ese momento deberían nacer un niño con sirenomelia cada 5 años y que hayan nacido 4 en un periodo que era más o menos de 2 meses, pues es un llamado de atención y por supuesto todo el equipo se volcó a tratar de buscar la causa porque muy posiblemente podría haber un efecto teratogénico. Miren ustedes que estamos hablando de una epidemia de solo 4 casos y después de muchísimo trabajo no encontramos una razón específica, aunque siempre hubo una relación muy clara con un tema del botadero de basura de Cali. O sea que allí les hago un llamado de atención. Fíjense, el sistema de vigilancia estaba montado para encontrar los niños al momento de nacer, pero esto sucedió
7, 8 o 9 meses antes si hubo un efecto teratogénico en la ciudad de Cali. Así que miren la dificultad que tiene esto. Yo puedo ver los efectos que tiene, pero tengo que tratar de establecer algo que sucedió hace tiempo. Existen muchos otros sistemas, ¿no es cierto? Aquí tenemos uno que es el europeo, el Eurocat. Lo que hace es coordinar los registros de toda Europa. Trata de tener una metodología estandarizada, igual que el ECLAM en toda Sudamérica. Cubre una gran proporción de nacimientos y, por supuesto, lo que trata de evaluar son riesgos de medicamento. Ha aportado datos muy útiles sobre el efecto teratogénico de un medicamento para las alteraciones convulsivas como el ácido valproico. Y para contarles, en Colombia tenemos nuestro propio sistema de vigilancia de efectos congénitos. Es un programa estatal que también monitorea la prevalencia de estos defectos. Es muy interesante porque en Colombia Civigila agrupa más de 100 eventos que son de obligatoria notificación. Y eso es interesante porque entonces todos los eventos tienen es una ficha muy similar, solo cambia la información que yo transmito sobre el evento. Así que en Colombia, cualquier niño, desde la etapa prenatal hasta el año de vida, que tenga una sospecha de un defecto congénito, debemos notificarlo a este sistema. Es de cubrimiento nacional. Por supuesto que lo que vamos a ver acá es que va a haber un mejor cubrimiento en las ciudades grandes y un menor cubrimiento en la periferia. Aquí les muestro los resultados de Bogotá, en la cual estamos teniendo unos valores que se están saliendo de lo esperado. Inclusive la siguiente semana vamos a tener una unidad de análisis donde nos va a ayudar también el doctor López Camelo, porque si ustedes ven en la línea gris, esta es la frecuencia de efectos congénitos en todo Colombia, que está cercana al 2.4%. Es esperado, aunque definitivamente es un valor alto para todo un país, pero si ustedes ven la línea roja, es la línea de Bogotá, en donde estamos teniendo una frecuencia de 6.2% de los niños que nos nacen tienen un defecto, y además es un defecto mayor. Estamos hablando de que el salto entre 2023, 2.218 niños a 3.200, pues es realmente un aumento muy importante, y seguramente que el sistema de vigilancia nos va a permitir saber o entender y poder analizar cuáles pueden ser las posibles causas. No parece haber un efecto teratogénico porque en general el aumento es de todos los defectos, y eso pues nos va a hacer suponer que no es por esto que estamos hablando. ¿Cómo saber que algo es teratogénico? Han habido criterios desde hace muchísimos años sobre cómo se evalúa si algo es teratogénico. Estos son los del 2007 de Krauger, en donde nos dice que tiene que haber una asociación temporal, o sea que cuando se arranca a producirse el teratógeno, como por ejemplo sale un medicamento al mercado, efectivamente 9 meses después empezamos a ver un aumento de la frecuencia de esa alteración. Debe tener, por supuesto, plausibilidad biológica, o sea, debe ser lógico que el ácido valproico trabaja sobre el metabolismo de los folatos y entonces eso es lo que va a llevar a los defectos. Debe tener una fuerza de asociación, o sea, debe haber una forma estadística de medirlo. Uno debe poder excluir otras explicaciones. Uno debe tener claro que ese sería lo único que está realmente influyendo en el cambio de la frecuencia. La cesación va a ser fundamental. Si yo quito el teratógeno del mercado, lo saco, por ejemplo, un contaminante de los ríos o un contaminante de un alimento, efectivamente, en los meses siguientes, ese defecto congénito va a empezar a disminuir. 2 pruebas fundamentales, experimentos en animales, obviamente. Si yo expongo a un animal embarazada a ese teratógeno, deben aparecer entonces los bebés alterados. Especificidad de asociación y consistencia. Y aquí al lado tengo esta referencia que me parece una muy buena explicación. Si lo que yo estoy tratando de establecer es que A causa B, o sea, un medicamento causa un labio y paladar hendido, una infección causa una cardiopatía, yo tengo estos 2 enfoques. Uno es el estudio mecanicista. Yo simplemente hipotetizo qué es lo que puede producir ese daño y, por ejemplo, evalúo ese mecanismo. ¿Cómo? En lo que ven ustedes en rojo. Un experimento en animales, ¿cierto?
miro la vía metabólica que está involucrada, evalúo que se parece a otras formas de producirse ese defecto. Pero estos son difíciles de hacer y costosos, así que fíjense que los estudios epidemiológicos, y parte de estos serán los sistemas de vigilancia, van a lograr una correlación que generalmente es estadística. Pero todo esto mezclado es lo que nos puede llevar realmente a encontrar que tenemos un agente teratogénico que está influyendo en nuestra población. ¿Por qué es tan difícil identificar los teratógenos? Porque en general son exposiciones de baja frecuencia. Les contaba lo que pasó en Cali. Puede ser durante un tiempo muy corto. Podría haber sido una contaminación en el río y que fue temporal. Duró 1 o 2 meses y desapareció. Así que va a ser muy difícil rastrear en el periodo siguiente qué fue lo que sucedió. Muchos de estos efectos tardan años en manifestarse y, por supuesto, como decían en las anteriores charlas, esto no es solamente un problema de que el teratógeno siempre me cause el defecto, sino que la susceptibilidad varía entre individuos. O sea que van a haber individuos que son susceptibles y otros individuos que no son susceptibles a tener el daño por el teratógeno. El caso más conocido de teratógenos, pues, es la talidomida, ¿no? Este es un medicamento que utilizaban las mujeres en embarazo para disminuir la sintomatología de las náuseas y el vómito. Era tan utilizado que cuando empezaron a preguntarle a las mamás que nacían con focomelia, con tetrafocomelia, sin los 2 brazos y las 2 piernas, ellas no entendían que eso era un medicamento que hayan consumido. Hoy en día es como el acetaminofén, el Dolex se llama aquí en Colombia, o los analgésicos que uno consume, o los antigripales, que son consumidos muy frecuentemente. Y lo más interesante es que el caso de la talidomida, después de 7,000 casos de focomelia o de tetrafocomelia, empezaron a investigar y ahí no existían los sistemas de vigilancia. El doctor López Jameras nos mostraba que los primeros empiezan allá en los años 60, pero una de las razones para que hayan sistemas de vigilancia fue efectivamente el caso de la talidomida. Lo que queríamos era que esto no se repitiera. Aquí ven ustedes la carta de McBride. Estamos hablando de un ginecólogo que empieza a hacer la investigación y además empieza a ser bombardeado por todos lados porque la farmacéutica que producía el medicamento, que era vendido en todo el mundo, pues no estaba muy a gusto con que fueran a asociarlo con una malformación. Y él aquí en su carta al final preguntaba, oiga, ¿ustedes han conocido otros casos similares? Y efectivamente empezaron a encontrarlos y se descubre todo este problema y finalmente la talidomida es retirada del mercado y efectivamente la tetrafocomelia cae como frecuencia en los países que la suspendieron. Hoy todavía este medicamento se utiliza para la lepra, por ejemplo, y todavía podría tener efectos. Los infecciosos son los que más fácilmente se han encontrado, por lo que decíamos que son rastreables durante el primer trimestre. Hay unos que todavía no podemos manejar, como el citomegalovirus, es muy difícil poder prevenirlo. Por supuesto, herpes, HIV, la rubiola, que nos hablaban en las charlas anteriores. La rubiola, tenemos un sistema de vigilancia fuerte para que esto no nos afecte. Toxoplasma, que está relacionado con los gatos, y por supuesto, uno de las patologías más difíciles de manejar el día de hoy. Cuando uno mira estadísticas en general epidemiológicas, hay 2 cosas que siguen subiendo y son los suicidios y la sífilis adquirida y congénita. Es muy difícil porque es un tema social que no se puede manejar con facilidad. Los hombres que se infectan nunca le cuentan a sus parejas, ellos sí reciben tratamiento, pero reinfectan a sus parejas y sigue avanzando todo este tema. El Zika es tal vez uno de los elementos emblemáticos de cómo sucedió, cómo pasan estos eventos teratogénicos. Aquí estamos hablando del año 2016, de 2015, o sea, estamos hablando de que ya hay muchos sistemas de vigilancia en el mundo entero. Pero curiosamente, esto lo descubren, son 2 neuropediatras brasileras allá en el nordeste. Y son 2 neuropediatras que son mamá e hija, que se comentan en un almuerzo que acaban de ver una microcefalia muy severa y cuando tratan de buscar un factor común, encuentran que el factor común era una infección de Zika, porque ya la infección de Zika, que es una gripa fuerte en algunos casos,
ya venía siendo diseminada allí en Brasil. Fíjense que hubo 87 países afectados, esto es pues considerado casi una pandemia, casi 900.000 casos sospechosos o confirmados en las Américas y produce un daño de defecto del sistema nervioso central en 5.000 casos. Pero miren que el Zika no venía solamente en ese año, había aparecido antes del 2007, luego viene otro periodo del 2007 al 2014 donde aparecen aquí en estas islas del Pacífico y luego aparece realmente la gran pandemia de Zika. Fíjense la dificultad que tienen los sistemas de vigilancia para poder capturar eso. Imagínense ustedes que el Zika aparece en una región, y entonces lo que yo voy a tener es que el sistema de vigilancia de infecciones, de este tipo de infecciones, empieza a reportarme miles y miles de casos. Y después, como esto la gente empieza a tener anticuerpos, los casos desaparecen. Si es teratogénico, quiere decir que las mujeres que se infectan en este periodo, aquí cuando lleguen a las 40 semanas, es que van a tener los daños y por lo tanto, si mi sistema de vigilancia solo evalúa el periodo postnatal, cuando yo me doy cuenta que tengo un aumento de las microcefalias, ya no puedo hacer nada con esas mujeres. Ya que miren que los sistemas de vigilancia se van a dar cuenta tarde que hay un teratógeno como este caso, el virus del Zika. Para que los sistemas de vigilancia puedan realmente prevenir que no pase esto, deberían ser sensibles durante el periodo prenatal. O sea que aquí me tienen que empezar a decir que en las ecografías hay microcefalias y ahí sí yo podría tratar de tomar medidas para que no se produzca todo este efecto. O sea que no es tan fácil realmente mostrarlos. Esta fue nuestra publicación en donde en Cali, Bogotá, logramos efectivamente en el año 2016 detectar, además en Bogotá es una ciudad que está muy alta, pero que a la gente le encanta pasear, aquí en Colombia se llama ir a tierra caliente para pues visitar a sus familiares y tomar días de descanso. Y efectivamente cuando comparamos con otros defectos del sistema nervioso central, tuvimos un aumento de la microcefalia que fue muy importante. Revisando este tema me encuentro con un artículo de Cynthia Moore, este es el grupo de los Estados Unidos, en donde dicen, mire, ¿sería que el Zika, qué efectos tuvo? ¿Será que es que no lo vemos? Y efectivamente una de las conclusiones del artículo es la falta de sistemas de vigilancia efectivos en muchos países hizo que esa asociación de Zika y defectos congénitos pasara inadvertida. ¿Será que nos está pasando inadvertido también otros teratógenos y no nos estamos dando cuenta por esa dificultad? Así que el mensaje es, necesitamos avanzar en este tema tecnológico, necesitamos registros electrónicos, necesitamos utilizar inteligencia artificial y Big Data. Ojalá poder tener biomarcadores que nos digan de esta exposición. Hoy en día además necesitamos la colaboración internacional, o sea, ya cuando llegó a los países después de que pasó por Brasil, es increíble que hayamos dejado que esos niños también tuvieran esas alteraciones, porque eso lo que nos generan son respuestas más rápidas y poder tomar acciones preventivas. Y eso estamos haciendo con la RELAM, que ahora nos hemos unido a un grupo de registros de Latinoamérica para poder evaluar qué está pasando en nuestros países sumados o por separado. Definitivamente necesitamos que el futuro de la vigilancia sea utilizando obviamente datos genómicos, porque una gran parte de las causas van a ser genéticas y su relación con el ambiente. Necesitamos, como vieron ustedes en el ejemplo del Zika, que esto sea en tiempo real y que nos permita predecir que van a aparecer y por lo tanto realmente poder tomar medidas preventivas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes por sus brillantes exposiciones, muy gráficas sobre todo lo que hemos abordado de las malformaciones congénitas. Mirando el chat, tenemos algunas observaciones que me gustaría compartir, como la de Carlos Darío Ramírez Morales, que hace referencia a la importancia de la investigación en Venezuela sobre algunos de estos temas, sobre el enriquecimiento de la harina de maíz y sobre algunos estudios de fortificación.
eso nos muestra cómo en Latinoamérica desde hace tiempo nos ocupamos sobre este tipo de temas. Hay una pregunta muy interesante para el doctor Sarante, como para abrir el debate, es si, Ignacio, vos sabés si la epidemia, el SARS-CoV-2, tuvo algún tipo de efecto teratogénico. Arranco yo y le doy la palabra luego a Jorge. Dale. Obviamente, cuando llega el COVID como una pandemia, lo primero que pensamos es si esto va a ser en todo el mundo y va a tener un efecto teratogénico, pues va a ser terrible lo que puede pasar con un virus como este. Afortunadamente, digamos que los primeros resultados se encontraba que hubo alguna descripción del SARS-CoV-2 en placenta, porque además hay que hacer una prueba patológica que él puede atravesar la barrera placentaria, en la cual lo hacen pocos virus. Así que digamos que eso nos dejaba algo tranquilos. Pero inmediatamente se activa la red del ECLAM y pasa lo que Jorge nos va a contar ahora. Sí, creamos un registro muy fácil, muy simple. La idea era si había estado expuesta y tipo de defectos congénitos. Y algunos datos más. La idea era ponerlos en el registro específico para COVID, era ponerlo en la mayor cantidad de hospitales posibles y siendo de la forma más sencilla posible. Porque lo importante era ver si había un aumento y después sí podríamos investigar. Y no, la verdad que no detectamos nada, pero después hicimos una revisión bibliográfica, por lo menos lo poco que hay publicado, nada indica que sea teratogénico. Ahora, si uno puede jurarlo, no, eso no se puede. Pero siempre las mutaciones del virus, inclusive, ¿no? Puede ser no teratogénico esta partida de 2015 y una mutación en el mismo virus ya puede ser teratogénica también. Ese es el problema. Y se sabe que además se está mutando mucho ese virus. Sí. Hay una, Elías, si me permitís, hay alguien que es Lenny Pineda Bernal, pregunta sobre, sí, para vos, Jorge, está muy bueno, si algún centro hospitalario quiere ingresar al ECLAM, ¿qué debe hacer? Este es tu momento para invitarlos y provocarlos. Creo que a Lenny Pineda, creo que la conozco, si estuvo alguna vez. De Venezuela. De Venezuela, sí. Venezuela. Creo que ya alguna vez intentó ingresar al ECLAM, si es la misma. ¿Cómo hay que hacer? Es enviar un mail a eclamc@eclamc.org. Y ahí Mariana, que es la coordinadora, la administradora de todo el ECLAM, les manda un reporte en Word de cuáles son los pasos que hay que hacer y decirles que el ECLAM tiene normas muy estrictas y que probablemente la dificultad mayor son más difícil registrar un control que un recién nacido con malformaciones, porque la madre no tiene por qué reportar nada cuando tiene un control. Pero bueno, eso fue siempre el problema del ECLAM, lo sabemos todos, pero yo le diría que lo intente y que bienvenida, desde luego. Bien. Ok, tenemos también felicitaciones de Laura Lafón, muy interesante, muchas gracias, de Ana Batalla de Paraguay, muy interesantes ponencias, qué lindo volver a verlos, muchas gracias. Creo que Lenny Pineda solicitó la palabra, no sé si podemos habilitarla. Y bueno, en lo que la habilitamos, yo tengo una pregunta para la doctora Pardo. En todos estos años de experiencia que has trabajado con defectos de tubo neural y fortificación, ¿cuáles consideras ha sido el mayor reto por parte de las autoridades o por parte de la población para la suplementación? Para la suplementación, para la persona, o sea, la población.
porque el problema es lograr la adherencia. Porque puede que hoy te la tomes, pero mañana no, pasado no importa, después me pongo a tomarla y entonces cada vez que la dejas de tomar, el nivel va bajando. Después cuando tomas así un pic, después de otra vez para abajo, entonces nunca vas a tener un nivel adecuado para poder lograr la prevención. Entonces, para suplementar eso en muchos países. En otros países, en cambio, es de parte y parte, porque muchos países de Europa, por ejemplo, no comulgan con la idea de esto, entonces tampoco hacen promoción para que esto exista como una norma dentro de la atención perinatal regular de las personas, ¿ya? Sino que usted poco más o menos como que entérese por ahí que en alguna parte dice o queda a voluntad del profesional de la salud dar esta información. Entonces ahí también topamos un poco más. Ahora están un poco más abiertos en Europa también para hacer fortificación. Entonces yo creo que el switch va cambiando. Yo tengo una pregunta complementaria para Rosa. Todo este esfuerzo que están haciendo, ¿cómo van a enfocar los próximos años en la nueva generación en donde hay muchos individuos con intolerancia al gluten y las harinas, todos los alimentos, todas las estrategias de harinas fortificadas? ¿Qué medio están pensando en reemplazar todos los alimentos con harina de trigo para que estas personas que son los más jóvenes, en donde hay un gran número de individuos con intolerancia al gluten, no celíacos y no celíacos, pero con intolerancia al gluten, puedan verse fortificados? Ahí toca hacer periódicamente en cada una de tus poblaciones encuestas nutricionales, ¿ya? Una encuesta nutricional nacional no debe pasar más de 10 años para que se actualice, precisamente porque hay cambios. Y no solamente, como tú dices, Alejandra, bien, porque aparezcan enfermedades que condicionen cambios nutricionales, sino también por fenómenos migratorios, ¿ya? Entonces, si tú tienes distinta población que está llegando a tu país, que también está ingiriendo otros alimentos, entonces también tienes que buscar la manera de que esa población también quede cubierta. Entonces, muy posiblemente, acá en Chile, por ejemplo, se está enfrentando mucha migración de Venezuela, de Colombia. Entonces, en ese caso, sería ideal, y lo hemos planteado así en la última evaluación que hicimos del programa, que en la próxima encuesta nutricional igual también se considere seguir midiendo siempre, nunca sacar esto de la harina de trigo para poder saber si de verdad estamos llegando a la población. Pero la última que fuera en el 17 igual estábamos bien, ya seguíamos con un buen margen. Se había notado un poco de descenso en el consumo del pan, pero pese a eso se lograba buenos niveles con los otros alimentos que ingería la persona, porque no hay que olvidar que también en los otros alimentos también hay folatos. Entonces no es necesario solamente que la dieta llegue solamente por la parte de la fortificación. Pero esto es reevaluar, estar mirando, y en las pacientes que están con intolerancia al gluten o que sean celíacas de entrada, pues considerar que de todas maneras son candidatas a hacer suplementación. Otro problema que tenemos acá también es la obesidad. Entonces, como hay tanta obesidad, el 45% de las mujeres en edad reproductiva están con obesidad en Chile. Entonces, eso hace también que la nutricionista te diga no consumas pan. Entonces, no consumas pan, no consumas ácido fólico, ¿cierto? Entonces, también ahí hay otro punto que tenemos, otra dificultad que también hay que observar. Como yo decía, no solamente mirar qué come la gente que está dejando de comer, sino también mirar toda la realidad para ver qué otro factor hay de distracción. Gracias, Rosa. Tengo una pregunta para los tres antes de cederle la palabra a Lenny. En relación precisamente al ácido fólico, ahorita en Estados Unidos y por ende en México también está muy de moda recomendar el metilfolato, sobre todo porque en México un gran porcentaje de la población tiene las formas resistentes a folato de MTHFR. ¿Existen algunas recomendaciones oficiales para el uso de metilfolato en vez de ácido fólico? El metilfolato lo introdujeron inicialmente con anticonceptivos, ¿ya? Porque la idea era entonces no poner a la persona a tomar doble pastilla, sino también dejarlo de una vez con el anticonceptivo, porque ya que te olvidó la pastilla, al menos ya estabas con los niveles de folato al día. El metilfolato, para los que estén escuchando y no sepan de esto, pues le quita un proceso de metabolismo que tiene que sufrir la molécula para poder de que sea bien asimilada. Entonces, o sea, que sea mejor para las personas que tienen ese problema que está describiendo Elías, que es una variante dentro del gen de la metiltetrahidrofolato reductasa,
que en algunas poblaciones está más prevalente, como en el caso de México. Nosotros acá no tenemos esa situación, entonces ahí lleva doble target. Si yo aquí en Chile no tengo ese problema, entonces esa molécula no sería en estricto rigor necesaria, pese a que sea más fácil de absorber y además considerando que es más costosa que el ácido fólico convencional. En el caso tuyo, como tienes una población que tiene que tener esta enzima que es termolábil, entonces sería mejor utilizar ese fármaco. Entonces, nuevamente, datos, registro, información complementaria a qué población es la que estamos nosotros dirigiendo la intervención. Muy bien, Gracias, muchas gracias. Tenemos ya habilitada a Lenny, no sé si puedes conectarte, Lenny. Lenny Pineda, ¿nos escuchas? Bueno, en lo que entra, también tengo otra pregunta para Jorge y para Nacho. Obviamente hay cambios demográficos constantes y epidemiológicos también. Y me gustaría preguntarles desde cuándo han notado, si se puede, el incremento de embarazos, sobre todo en mujeres adolescentes. Porque ahorita para todos es claro que existe un número mayor de embarazos, pero no sabemos exactamente desde cuándo empezó y si esto ha aumentado la incidencia de algunas malformaciones en el registro. ¿No soy Ignacio? Yo. Sí. Dale. A ver, el embarazo adolescente en Bogotá, digamos que es donde más lo hemos trabajado, ha sido uno de los puntos cruciales de la prevención. En los últimos años ha venido disminuyendo, pero tuvimos un último año donde se aumentó. Se ha logrado controlar en la parte más baja de la edad, o sea, en las niñas de 10 a 14 años, que es un drama absoluto, que queden embarazadas, pero se ha vuelto a incrementar otra vez en las de 15 a 19, y eso pues es una complicación. Lo que estamos previendo ahora es que la caída de la natalidad ha tenido un impacto muy importante. Nosotros veníamos de 62,000 nacimientos en el año 2023 y en Bogotá, y en 2024 hablamos de 56,000. O sea que la caída es dramática. Y eso que las migrantes de Venezuela nos ayudan mucho, porque aportan casi el 5% de los nacimientos. Lo que estamos percibiendo en este momento es que las mujeres que no tienen factores de riesgo, o sea, las mujeres jóvenes, educadas, bien nutridas, que tienen capacidad económica para poder tener un hijo, no se quieren embarazar. En general lo que quieren es tener mascotas o no quieren embarazarse. Por lo tanto, ahora lo que estamos viendo es que las mujeres que son añosas, que tienen comorbilidades, que están malnutridas, sea por obesidad o por desnutrición, que tienen otros factores de riesgo, son las vulnerables, por ejemplo, las de pobreza extrema, son las que se nos están embarazando. Y a eso pensamos que nos está aumentando la tasa. No es un tema seguramente de un factor específico, pero sí nos aumentan los casos y nos disminuyen en el denominador las mujeres que quieren tener hijos, y lo hacen de muchas maneras. Lo hacen a través de la anticoncepción, lo hacen porque deciden no tener pareja, lo hacen también porque aquí en Colombia tenemos la interrupción voluntaria del embarazo, es aceptada hasta la semana 24 voluntariamente, así que hay muchos factores que están afectando la natalidad. Y lo que estamos viendo, y es lo que vamos a discutir en profundidad, es que muy seguramente las mujeres de mayor riesgo de tener hijos con defectos congénitos son las que se embarazan y no quieren interrumpir su embarazo. En general estamos viendo un incremento de esas mujeres entre los 34, 38 años, que cuando les dicen inclusive su bebé tiene un defecto congénito, ellas dicen, no importa, yo sigo con mi embarazo, quiero tener mi bebé, y bueno, estamos pasando. Así que creo que es un cambio demográfico bien interesante el que estamos viviendo, pero habrá que manejarlo de alguna forma. Sí, yo Muchas gracias. Sí. Agregaría una sola cosa, que sí, nosotros ese también, para el CRAM siempre fue un problema. Si ustedes vieron los 10
mecanismos de prevención primaria. El primero era no planificación familiar. Y el segundo era edad materna en los dos extremos. Las madres adolescentes con la no planificación familiar y las bajas condiciones socioeconómicas es el combo donde la malformación más relacionada a madre adolescente es la gastroquisis. Está claro en la literatura que madres adolescentes tienen mayor riesgo de tener una gastroquisis. Las causas, ya han publicado millones de trabajos de gastroquisis y son variadas como toda malformación multifactorial. No lo vi, gracias Jorge por la aclaración. Se ha desconectado Leni, pues la vi conectada y ahora no la veo conectada. Ya no sé. Mientras, vamos a ver, yo tengo una pregunta para Jorge. La epidemiología de las malformaciones congénitas es como una rama muy específica de la medicina. Ustedes, vos Jorge, dentro de tu carrera académica están introduciendo y están fortaleciendo estos conocimientos para la educación de los nuevos médicos o de las personas que están en los equipos de salud para mostrar la importancia y generar interés en el desarrollo de esta área, porque por momentos eran unos pocos los que se ocupaban, sí, y bueno, sí, eso es una constante de nuestro grupo de hace muchos años. Ese grupo que yo mostré al final, hace casi 20 años que estamos juntos, ya están todos formados en epidemiología de defectos congénitos y dictamos cursos, ellos más que yo ahora, dictamos cursos en diferentes lugares, nos han invitado por el mismo sistema que tiene el ECLAM, nos han invitado desde Ignacio en Chile, y siempre tratamos de mostrar algo de la metodología de epidemiología, y en la Escuela Latinoamericana de Genética, en el ELAC, que ahora comienza el 6 de abril, creo. Ahí lo que hacemos es una cosa más específica aún, que es epidemiología genética. Métodos para identificar estudios o métodos o metodología para identificar asociaciones entre algunos SNPs o genes candidatos y un defecto congénito. Pero todo esto que vos me estás contando es posgrado. Yo, mi objetivo era decir, en el grado no hay nada, no hay inquietudes que vayan introduciendo en la formación de los nuevos profesionales como una inquietud de grado, por lo menos en el Instituto Universitario CEMIC, lo que hay son 3 años de un semestre y medio, un año y medio de metodología de la investigación. Metodología de la investigación 1, 2 y 3, y una parte, no muy grande, se da epidemiología de enfermedades infecciosas y de crónicas, malformaciones congénitas. Pero en grado es más difícil entender la importancia de todo este tipo de cuestiones. Yo creo, Alejandra, que también Ignacio y yo, que entramos cuando estábamos en nuestros posgrados, también tenemos ahora alumnos, y todos los miembros de CLAM tenemos alumnos, y todos trabajamos con los alumnos. Ignacio trabaja con sus semilleros, el profe Nasser, que fue el que empezó desde el 69 acá en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, siempre tuvo alumnos de pregrado haciendo trabajos. Cuando estábamos nosotros haciendo la especialidad en genética también nos convidaba. Nosotros seguimos como institución patrocinando esas actividades, y son actividades selectivas, lo que lo hace más valioso, porque hay gente que realmente está motivada para trabajar en el área y se aleja un poco de la clase que te dan ahí, solamente una clase de anomalías congénitas en tu pregrado, ya que, como dice Jorge, uno como profesional de la salud no lo alcanza a dimensionar cuando lo dan primero o segundo año de medicina. En cambio, cuando ya lo haces como una cosa electiva, cuando ya has tenido aproximación con el paciente, cuando has visto la realidad de estas familias, es otro el feeling. Sí, y creo que una de las cosas que hay que alentar son los proyectos, la participación en proyectos de investigación epidemiológica, que es cuando uno como estudiante, cuando uno ha sido estudiante, o cuando uno ve los estudiantes se apropian del conocimiento in vivo, ¿no? En la experiencia. Así que la verdad que la pregunta fue hecha a propósito, porque creo que vos bien lo acabas de expresar, Rosa, es casi una inquietud que parte de los interesados que forman parte de la escuela del ELAC, pero que no está normatizado en las carreras, en las escuelas de medicina. A eso iba.
Sí, Así sí. que es un desafío Sí, sí, Ignacio. pero Alejandra, es que el tema no es vendible. Cuando un niño nace normal, todo el mundo lo abraza y todo el mundo se lo lleva a la abuelita, a Exactamente. la mamá. Cuando un niño nace con un defecto congénito, lo esconde el sistema de salud. Es un fracaso para el equipo médico y por lo tanto nos golpea fuertemente. Ujú. Hay varias maneras de vender este tema. Uno es a las autoridades gubernamentales porque le pega muy duro a la tasa de mortalidad infantil y ese indicador sí Ujú. tienen todos que demostrar que lo están bajando. Por ahí hemos Sí. encontrado apoyo. Y el otro Sí. lado por el cual lo vemos hacia los estudiantes de medicina es por el lado de las enfermedades raras, porque como ahí hay laboratorios detrás de esto, entonces hay dinero y hay congresos y hay nuevos medicamentos que son muy interesantes. Entonces, si uno logra unir un poquito los defectos congénitos, las malformaciones con las raras, por ahí de pronto tiene más impacto y más interés en los estudiantes, pero sí, no es un tema taquillero y es difícil de promover y que la gente le guste, ¿no?, investigar en esto. Yo creo que es casi una misión que tenemos así de buscar, de lograr mostrar el interés, y yo creo, coincido con Rosa, en los últimos años es posible que algunos tengan esas inquietudes. Yo para terminar, Elías, le quería hacer una pregunta a Ignacio, que no puedo dejar de saber su afinidad por la inteligencia artificial, y si ha pensado que o tiene previsto o hay alguna línea de investigación en donde esté usando este recurso para este tipo de temática, ya sea para buscar asociación con teratógenos, ya sea para un seguimiento de alguno de estos tipos de frecuencia de malformaciones. Si hay algo que vos lo nombraste como una pincelada dentro de tu presentación, como un recurso más para estos temas. Sí, en este momento estamos trabajando en un proyecto que va más dirigido a intentar diagnosticar más rápidamente las enfermedades raras. Es un sistema más de tamizaje con inteligencia artificial para poder que no demoremos tanto en hacer el diagnóstico. Revisando la literatura para esta charla, lo que me encuentro, y creo que ahí podemos tener algo muy interesante de todos los que trabajamos en esta área, y es utilizar la inteligencia artificial para analizar los grandes datos, porque ya cuando el ECLAM dice 6 millones de nacimientos, esto ya se convierte en Big Data, y es posible que con la información que tenemos, que es de muy buena calidad, podríamos encontrar a través de inteligencia artificial factores que no podemos ver. Yo en mi charla les muestro y es posible que nos estén pasando por enfrente los teratógenos, o sea, que esa frecuencia que tenemos de algunas malformaciones, cardiopatías o algunas de ellas, y no nos estemos dando cuenta que están incidiendo en esto. Así que sería muy importante utilizar estas nuevas tecnologías para tratar de dilucidar esas posibles causas y esas asociaciones que no son fáciles de ver a la vista normal, y con la inteligencia artificial pudiéramos encontrar algo más. Prometenos que nos vas a mantener al tanto. Claro que sí. Yo agregaría también, dentro de el abordaje y la vigilancia de las anomalías congénitas, a otros actores importantes, como en este momento puede ser los médicos materno-fetales, que son también quienes tempranamente están evaluando pacientes, tomando imágenes, y también tienen una afinidad o una intención muy clara precisamente para buscar algo que se está saliendo de la normalidad. ¿Tienen médicos materno-fetales dentro del ECLAM? Sí, Horacio. sí, Horacio, Mónica Hermini, Mónica. sí. Excelente. Sí. Pero Elías, ojo con eso, porque fíjate, nuestra sensibilidad de la ecografía en Colombia a los defectos es muy baja. Estamos entre un 30 y 40%, cuando debería ser 60, 70, 80. Y una de las herramientas que podría mejorar esto es la inteligencia artificial, porque aquí depende mucho del que hace la ecografía. Tenemos ecografistas maravillosos en Colombia, claro, pero los que hacen la mayor cantidad de ecografías son personas que no tienen experiencia o en equipos que tienen muchas limitaciones. Así que la tecnología aquí podría darnos un apoyo grande en encontrar algo raro y que ya se vaya a un especialista. Yo creo, y por eso me refería a los materno-fetales, no a los obstetras. Es que yo creo que el Adelante, próximo Jorge. paso nuestro como ECLAM,
como amigo de que somos de toda la vida, el proyecto futuro es un ECLAM prenatal, seguro, para minimizar la distancia entre la detección del teratógeno y el nacimiento. Y un ECLAM prenatal va a necesitar mucho de la inteligencia artificial para eso. Y la incorporación de más obstetras y ginecólogos, ¿no? Acaba de nacer un nuevo proyecto, les aviso. No, eso lo tenemos pensado. Ya está. Hay que ver cómo, nada más. Muy este bien, año pues, nos vamos a juntar varias veces con ese proyecto. Pero esa es la idea. Excelente. Pues bueno, vamos cerrando. Hay un comentario más por parte de Carlos Darío Ramírez. Dice, buena propuesta de integración de los defectos congénitos con enfermedades raras. Y bueno, yo quiero agradecerles, antes de cederle la palabra a Alejandra para cerrar, a ustedes su disposición, a Leclam, a Nacho, a Jorge, a Rosa, por participar en este día. Para nosotros era muy importante hacer la conmemoración, aunque no haya sido exactamente el 3 de marzo, estamos en una fecha muy reciente, porque consideramos que es un tema relevante para la región y para estar todos informados. Muchísimas gracias por su participación. Alejandra. Bueno, yo más que nada agradecerles. Para mí ha sido una tarde preciosa escuchándolos, que son 3 expertos, uno de mi país, así que doblemente orgullosa. A Ignacio, que me encanta en sus clases, y a Rosa también, con todo lo que aportan, lo que nos hacen crecer y nos hacen sentir que vale la pena la RELAC. Así que hay unas preguntas más que, en todo caso, si querés, Elías, las guardamos y las tratamos de contestar. Una de Laura Lafont, en honor al tiempo, no sé si te parece. Sí. O si las contestamos, si las contestamos después. Si las contestamos brevemente, adelante. Dale. Una es si consiguen acceso más o menos sistemático a un porcentaje de productos de aborto espontáneo, el que quiera contestarla. No entendí la pregunta. ¿Cómo es? Sí, si pueden acceder a productos para hacer estudios en aborto. Debe claro, ser me imagino que es muy difícil. En general tenemos un déficit muy importante de patólogos fetales, por ejemplo. Cuando nos nace un niño con unos defectos congénitos muy temprano, que es una interrupción espontánea, es muy difícil encontrar un patólogo que lo analice bien. Tenemos muy pocos, por lo menos en Bogotá y en Colombia, así que no sirve mucho. Y en general se estudia muy poco, o sea, los resultados que uno recibe son simplemente restos ovulares y no se hacen cariotipos o algún estudio molecular, así que no tenemos mucha información, desafortunadamente. Es la misma experiencia, sí, nos pasa a nosotros acá en el otro lado, al sur, nos pasa lo mismo. No sé, Rosa, si vos tenés. Eso hace que no podamos asesorar bien esa familia, ¿no? Claro, y en el mejor de los casos pudiéramos tener alguna ecografía precoz que hubieran detectado algo en la ecografía de 11-14 y eso sería. Y entonces certificado de función muchas veces colocan solamente ese antecedente. Y el último comentario de César Jerónimo Rojas, que bueno, que están en un proceso en Nicaragua de construcción de todo lo que es el conocimiento de pediatras diplomados en genética, así que esperan poder contribuir con conocimientos y participar a muchas de estas iniciativas. Así que... un comentario, el registro de Nicaragua forma parte de la Red Latinoamericana de Malformaciones Congénitas. Así que cualquier cosa que se comunique con nosotros. Sí. Bueno, para cerrar... Y es bueno haberlos dejado motivados, porque con Ignacio participamos en ese diplomado. Muy bien. Bueno, agradecerles, invitarlos que ya vamos a anunciarles nuestro próximo conversatorio. La idea de la RELAC es integrar, es compartir conocimientos y experiencias para que, justamente, como dice Rosa, entusiasmemos a profesionales, a gente en formación, a conocernos entre nosotros, a conocer nuestras realidades. Así que muchas gracias a ustedes 3 como ponentes, a Elías por la generosidad de compartir esta coordinación, y bueno, nos vemos pronto. Así que nos vemos en el próximo. Yo quiero agradecer la invitación y realmente para nosotros es, y hablo por los 3, si quieres, un gusto siempre dar estas charlas y poder
dar a conocer lo que podemos hacer. Así que gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, no me resta más que invitarlos a todos para nuestro siguiente conversatorio, que es el 24 de abril. El tema lo tenemos, pero todavía no queremos abrirlo. Sorpresa. Es también un abordaje latinoamericano de una enfermedad en particular, e invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención y buenas tardes. Gracias a todos. Estén Adiós. bien.